Gizona naiz, benetako gizona. Eta horrela dut aldarrikatzen, jendarteak onartu ezarren. Soy un hombre de verdad, que siente el miedo, que es vulnerable, que ríe y sobre todo llora libremente. Antzietatea zer den jakin badakien, gizona, baita maitasuna ezagutzen duena ere. Un hombre al que no le avergüenza pedir ayuda y se deja sostener. Benetako gizona naiz. Haserrea eta ernegua sentitu arren, violentzia ez erabiltzea erabakitzen duena. Un hombre que escucha, que expresa, que calla, zaindu egiten duen gizona. Soy un hombre que no nació ni se crió así. Soy un hombre que tuvo que aprender a ser de verdad. De verdad porque siente. Benetakoa sentitzea sarro dagoelako. De verdad porque está vivo y no reniega de lo humano. Ausarta den gizona. Benetakoa den gizona. Un hombre de verdad. Benetako gizona. Zenbatu antzerkitaldeak sortua. Bueno, ya sabes que las encuestas van fatal, le tachan de machista, de homófobo, de racista. Tenemos que ayudarle que suba un poquito más en las encuestas. Sí, a ver si la sube. Vamos a ver. A ver, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te has aprendido el texto? Sí, ¿y ustedes son qué? Yo soy Belén. ¿Y tus asesoras de imagen somos? ¿Asesora? ¿Para qué? Bueno, ¿Para para qué que la necesitas? ¿Para subirte a las encuestas? ya sabes cómo vas. Vale, vamos. Buenos días, ciudadanos. Corten, corten, ciudadanos y ciudadanas, por favor. Pues ahí empezamos. Sí. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Hoy comparezco... ¡Corten! Mira, vamos a hacer una cosa. Ponte un poquito más de lado, relajadas los hombros, sonríe, pero no tanto, que parece que estás haciendo mansplaining. Mansplaining, ¿qué es eso? El hombre que lo sabe todo. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Hoy comparezco como presidente... Corten, corten, como persona que preside, por favor. Vamos a seguir. Sí, pero tienes que decir así. Lo tienes que hacer. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Hoy, como persona que preside este país, quiero informarles de la nueva... ¡Corten! Perdona. Chapa morada, por favor. Gracias. Mira, vamos a ponerte esta chapa. Así parecerás más feminista. Feminista, feminista. Perfecto. Joder. Sigamos. Venga, va. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Muy bien. Hoy comparezco ante vosotros y vosotras... Corten, corten. Corbata morada, por favor. ¿Todo esto es necesario? Sí, es para que te suban las encuestas. Sí, exactamente. Buenos días,
ciudadanos y ciudadanas. Hoy comparezco ante ustedes como persona que preside este país para anunciar un bloque de leyes que van a beneficiar a todos los trabajadores de ¡Corten! Trabajadores y trabajadoras, por favor, que no parezcas un capullo, que parezcas feminista. Oye, a ver, todo el rato vamos a estar así. De momento sí, hasta que se salga bien. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Hoy comparezco ante ustedes como persona que preside este país para anunciar un bloque de leyes que va a beneficiar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muy bien. Y ya está, y hasta los cojones de tanta hostia. Se apropian de nuestras palabras diversidad, feminismo, pero no las sienten, las utilizan para justificar el machismo, el racismo y el poder. Hoy les queremos hablar de una especie singular, la feminista blandengue. Ella es la más combativa, ella es la más activista, pero le sale la Mari en cuantito se despista. El hombre que es un granujilla se aprovecha el muy bribón. ¿Para qué voy a hacer yo nada si ya lo hace ya todo? La feminista blandengue crece libre y empoderada, pero un día se enamora de un macho de otra manada. Comienza una relación moderna de igual a igual. Lo que va a continuación no lo vais ni a imaginar. Porque con la convivencia empieza el apogeo. Con la convivencia algo iba a cambiar. Nuestra hembra feminista empieza a blandenguear. El proceso del blandengue empieza día a día y llega a su apogeo en cuanto llegan las crías. Nuestra feminista sucumbe al blandengue total. Que el pantalón está roto y hay que coserle el bajo. No importa, lo coso yo, si no me cuesta trabajo. Que Manolo está de baja y no sé cómo lo encajo. No importa, lo cubro yo, que no me cuesta trabajo. Que hay que llevar a la niña a clases de contrabajo. No importa, la llevo yo, si no me cuesta trabajo. ¡Ay! ¿Dónde ha llegado? ¡Sí, ya era feminista! ¡Ay, blandenguita mía! No te apures, no te preocupes, por favor. Somos muchas en tu misma condición. Porque aunque quieras salirte, esto es estructural. El machismo está en los huesos de esta sociedad enferma. Por eso necesitamos aún más concienciación, aún más leyes que ayuden y aún más educación. La feminista blandengue.
Egunon, eskerrik asko etortxagatik a esta conferencia llamada Mujer, cuida de tu reputación. La verdad es que no me esperaba que iba a estar el aforo así lleno, estoy encantada. Venga, y sin más dilación, empezamos con el primer tema. Muy interesante, la moda y nuestro cuerpo. En cuanto a la moda, chicas, a ver, ya sabéis que ya a cualquier edad pues todo no nos sienta bien, ¿verdad? Llega un momento en la edad de la mujer, en la vida en la que, bueno, y que ya, bueno, pues no le queda bien ponerse un escote, una transparencia, un shorts, ¿no? ¿Creéis? A ver, esto no lo digo desde la censura, cuidado, o sea, lo digo por dignidad. O sea que la dignidad a un hombre que va con el barrigón por la calle, ¿qué pasa? Mira, Cari, te entiendo perfectamente lo que me quieres decir, pero lo digo para que no des vergüenza ajena, sobre todo. Segundo tema, a ver qué os parece. A ver, bueno, deciros sobre el cuerpo femenino, también, importante. Chicas, hay que moverse, cuidarse es una elección, La celulitis no viene así como por el aire, ¿vale? Hay que moverse, hay que hacer esos ejercicios de fuerza en el gym que tanto nos dicen. En definitiva, os lo voy a resumir muy clarito, menos plato y más zapato. Otro tema importante, os voy a dar unos tips para el mundo laboral. A ver, una recomendación para que mantengáis vuestra vida estable en lo personal. Cuando estéis en la empresa y queráis promocionar, eso es, ¿no?, lo que, bueno, pues la gente quiere ascender, es lógico. A ver, chicas, ¿qué va a llevar el tema aparejado, el tema de ese ascenso? Viajar. Chicas, ¿vais a poder viajar vosotras? Si tenéis familia, hijos, hijas, no vais a poder viajar. Eso no es lo ideal. Ya. Perdona, Sí. yo prospero mi trabajo, viajo más y mi familia no sin ningún impedimento. A ver, Cari, te entiendo lo que me dices, pero a veces la mujer tiene que conformarse con lo que le toca, que te van a tachar de ambiciosa. Otro tema. A ver, la mujer que se queda sola cuidando de sus hijos y de sus hijas. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta, chicas. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? ¿No? ¿Qué ha fallado ahí para que esa mujer se quede sola y que no es instalado una figura paterna al lado de ese niño o esa niña, incluso de ella? ¿No? Disculpa, no sé si te estoy entendiendo bien. ¿Me estás queriendo decir que por el mero hecho de tener un hombre al lado o una figura paterna en casa, hay que soportar a un maltratador? Uy, a ver, Pichín, no he dicho eso. A ver, te noto tensa, Las hay. A ver, yo lo que no entiendo, no lo juzgo, no me parece ideal, eso sí también te digo. Pero no entiendo cómo no tiene alguien una mujer alguien al lado que le cuide a esos hijos, incluso a ella. Último tema que se nos va el tiempo, chicas. La sexualidad. Este os va a gustar, ya veréis. Cuando llega a mi consulta alguna mujer y me dice, Jopied, y yo disfruto de mi sexualidad. Claro, yo le digo, a ver, diciéndome eso, ¿quieres que yo te tome en serio? O sea, no es posible eso. Y luego, ojo con las que van de libertarias y son las primeras en enamorarse. Pero bueno, es que no me parece esto lo más apropiado y lo más ideal, chicas. No. Dime, perdona. Perdona tú. Sí. Pero eso jamás decimos lo mismo de los hombres, ¿no? Tú, al final, ¿qué eres? ¿Feminista o machista? A ver, Pichín, a los hombres se le pueden permitir como esas ciertas licencias, que luego vendrás diciéndome, es que mi cuerpo es mío, y yo te diré, y la fama también. Chicas, que ha sido un placer, que tengo otra conferencia en la sala de al lado, y que muchísimas gracias, estoy muy feliz. A la machista, a la por ahí. Aquí, vete a la sala. La misoginia interiorizada no es solo cosa de hombres, también afecta a las mujeres. Podemos desaprender lo aprendido y podemos transformarnos para transformar el mundo en el que vivimos. Ikasitako guztia desikasi dezakegu. Bere garen mundua eraldatzeko. Miramos que
Soy Ivana, encantada. Puede que algunas me conozcáis, aunque igual no me reconocéis, porque claro, como ya me decían que estaba vieja, fea, usada, estaba hasta el chichi de pasar hambre y digo, ¿qué voy a hacer? Pues sucumbir a la industria estética y me he hecho unos retoquitos, unas cositas me he pinchado y bueno, ya me han llamado para trabajar. Bienvenidos al concurso Te pego porque te quiero. Se presentan 3 parejas que van a competir por ver quién se quiere más. Tan prometedor como cualquier programa de Telecinco. Bien, vamos a dar entrada a la primera pareja que se presenten. Ellos son Juanchu y Maite. Quítate de aquí, chica, siempre estás en medio. Joder, me tienes. Perdona. Pero no te fijas que estoy pasando. Perdona, cariño. Joder, perdona, cariño, pero si siempre estamos igual. Mira ahora que me estoy acordando, este jersey... Te lo he comprado ayer, te queda muy No me digas que has pagado por él, parece un saco. Jo, Es que no sé lo que haces últimamente, es que estás torpe. Es que no sé. Cariño, no sé. estás muy guapo. Qué guapo el pantalón, ya se te olvidó hasta de coser. Mira, me lo piso. Jo, te quejas por todo. No, por todo no, porque eres una inútil. Es que cada vez me pareces más inútil. Perdona, Mira los zapatos, ¿qué me perdona. tienes que comprar? Uso un 40, ¿qué me compras? ¿Un 44? ¿Ya ni te acuerdas del número que tengo? Tienes razón, cariño, perdona. No, joder, tienes razón, sí, como los tontos, dame la razón. Tienes que espabilar, pues muchas veces pareces boba. Vale, pues tranquilo ya, perdona. Vale. Menos mal que te quiero. Yo también te quiero, cariño. Mira, otra vez en el medio. Ay. Esto sí que es amor, ¿eh? De los de antes, de los que soportaban, de los que aguantaban. Sobre todo porque hace 30 años firmaron una hipoteca que les sigue atando. Jovencitas? Tomad nota. O bueno, no, porque total, para cómo está el acceso a la vivienda, igual no podéis entrar ahora, pero bueno, seguimos. La segunda pareja son Helen y Luca. Oye, cariño, Dime. he visto una foto en tu Instagram con Sí. Javi. Sí, Javi. ¿Qué ya es lo eso? conozco. Bueno, ya lo conoces. Ya, le conozco, pero ¿por qué subes eso? Mira, esta foto. Sí, ya Lo sé. vas a borrar. Es que no está bien. ¿Pasas tiempo con otros chicos sin mí o qué? Es que no, lo borro yo. ¿Y este mensaje? Pero ¿has ¿De visto- quién es? ¿Has visto lo que pone? Sí, del trabajo. Sí, pues Sí. porque nos han puesto juntos. Con Claro, ¿y habláis fuera del trabajo? Es que necesario para necesario, claro. Fuera del trabajo. ¿Desde cuándo eso? Le vas a bloquear. ¿Le tengo que bloquear? Sí, claro, normal. Mira, lo hacemos aquí y ha bloqueado. Muy bien. ¿Y tu ubicación? ¿Por qué lo has apagado? Sí, bueno, es que el otro día me quedaba poquísima batería, Claro. entonces dije o la ubicación o la batería. Sí, ¿y con quién estabas? Con Cristina. Con Cristina, claro. ¿Y Mi te amiga. lo de bloquear? ¿Qué? Que no. No. Te la mando cuando... Claro, ya. Vale. Pero te lo digo porque te quiero. Yo también te quiero mucho, cariño. Ay, qué bonita es la magia del principio, ¿eh? Siguen enamoradísimos, ¿eh? Y tienen tanta confianza y tanta sinceridad que lo más normal es controlarse el móvil y las redes sociales. Si es que me tienen embrujada. En fin, la última pareja, la tercera pareja. Ellos son Rosa y Antolín. Hombre, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo iba? Bien. ¿Sabes que aquellas que se ha disfrazado para ir al carnaval de Bilbao cuando acabe y luego a Santucho? Pero me ha preguntado por mí que si quiero que vaya. Y eso es que he dicho que sí. Bueno, Pero claro, yo he dicho, ve llamando a tu madre y pregúntaselo si vas o no vas. no, implícate un poco, ya le has dicho que sí.
Pues ya está, ya vale. ¿Eh? Vale, bueno. Oye, hablando un poco de... Sí, dime. A ver si limpiamos la casa, ¿eh? Porque manchamos todos. Yo creo, ¿eh? Eso iba a decir una cosa. ¿Quién ha roto el lavaplatos? ¿Se habrá estropeado? Digo yo. ¿Solo? Sí. ¿Seguro? Hombre. Claro. Mira, he llamado a mi cariño y me ha preguntado que dentro de un mes no viene la regla del lavaplatos. ¡Ay, qué esfuerzo más grande has hecho! Llamando al técnico. ¡Hala, venga, vámonos a comer! No, para. Pero para 40 y 30 euros un menú, ¿eh? Pues cocina. Que no puedo cocinar, que tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la obra, tengo que ir a la cocina, tengo que hacer muchas cosas. Oye, tú eres el que no quieres salir, pues cocina y ya está. ¿Por qué no cocinas tú? Ay, porque tú sabes que yo te quiero mucho. Y yo también, cariño, sí, yo también. Ay, por Dios. Oye, Vale. porque llevas una semana. Ay, las hipotecas, ¿eh? ¿Cuánto contribuyen a mantener las relaciones unidas? Se percibe mucho amor entre tanto rito. Un amor de esos de los que son pasionales. Sí, pasionales es la palabra. Bueno, pues presentadas las tres parejas, que vuelvan a entrar. Y ahora viene la parte favorita de la competición. Parejas, entren. Un aplauso. Bien, voy a sacar el aplausómetro, ¿vale? Porque vosotras vais a decidir quién es el ganador. Y qué pesada. En fin, a ver si me conectan el aplausómetro. Cerdo. Cállate, que me pones nervita. Tú conecta el aplausómetro y ya. Venga, gente. Ay, ya está, ya me lo he conectado. Es que si no me desconcentro. En fin, a medir vuestros aplausos. Vamos a empezar por Juanchu y Maite. En fin, Luca y Helen. Y Antolín y Rosa. Bien, a ver qué dice el aplausómetro. Que esto es ficción. Lo que sí existe son las realidades que os hemos mostrado. El amor y la ternura nunca se demuestran con violencia. Voy, marrano. Quien de verdad te quiere no te humilla, no te ofende. No te presiona, no te controla el móvil, la ubicación, la vestimenta. No te grita, no te maltrata, no te pega. Thank you.
siento. Oye, perdona, había un atasco ahí de 3 padres, o sea, vamos. Vale. Qué bien que hayas podido venir antes. Vale. Oye, a ver, me tienes un poco así, porque anoche te vi con unas caretas y hoy día a la mañana que no has podido hablar, no sé. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? A ver, Iván, no es nada grave, ¿eh? Pero es algo que a mí me importa. Que llevo días dándole vueltas a algo que te tengo que decir. Y es que, por favor, cuando estemos con los amigos, no digas que eres feminista. Por lo menos cuando yo esté presente. ¿Y eso? Pues porque no lo eres, Iván. Di que lo intentas, pero no digas que eres feminista porque no lo eres. Joder, dicho, yo siempre estoy con ustedes, las marchas, las pancartas, los panfletos, todo. Claro, te identificas con el discurso porque está de moda. Pero es que luego la teoría no la pones en práctica. Bueno, Argichu, cariño. A ver, te voy a hacer unas preguntas fáciles, ¿eh? A ver. ¿A qué hora tiene su clase de triqui? Lunes, a las 5 de la tarde. ¿Y solo el lunes? Lunes y jueves. Pues tiene el lunes y el miércoles a las 5:30. Bueno, y por cierto, bueno. ¿cuántas veces le has pasado a la niña la liendrera? Ay, Argichu, cariño. ¿Sabes que me da de entera esa cuestión de estar ahí y no sé hacerlo bien? ¿A ti se te da bien? A ver, Iván, esas cosas se aprenden. Yo tampoco nací sabiendo. Ya. Pues oye... Claro. Y podría seguir, ¿eh? Podría seguir con las reuniones de la Icastola a las que no vas, el WhatsApp de padres en el que no intervienes, los cumpleaños de los amiguitos y la compra de los regalitos. Sí. A ver, Argi, cuando tú vas a las reuniones y todo eso, ¿quién se queda con la chiqui? Yo. Claro. Y ahí estamos compartiendo, nos ponemos a jugar. Le estoy enseñando a jugar al póker. Fíjate, qué maravilla. Claro, es que además es por eso, es que tenemos la organización perfecta para que todo salga bien con tu mínimo esfuerzo. Que no. Mira, ¿quién se hace cargo del coche, de los seguros, de los bancos? ¿Ya? Hombre, alguna cosita tendrás que hacer. Menos mal, gracias. Por favor. Por cierto, ¿qué vamos a cenar esta noche? Bueno, había pensado en comprar unas pizzas. ¿Otra vez pizza? Bueno, que nos gusta pizza, nos gusta. Hombre, nos gusta para de vez en cuando, pero ¿a ti te parece sano que la niña cene 4 días a la semana una pizza? Un día de pepperoni, al otro día de 4 quesos y así vamos. Ya, claro, pero no deja de ser una pizza. A ver, tranquila, que ya cocino yo, ya preparo algo yo. ¿Y qué vas a preparar? Lo que hay ahí en el frigo, ¿no? ¿Qué? Y hay algo, porque claro, para preparar algo, primero hay que ir a hacer las compras, y antes de hacer las compras hay que pensar qué se compra. Bueno. Y además, es que la niña no solo hace comer, ¿eh? Hay que pensar en su ropa, en su calzado, en el material escolar, en fin. A ver, pero si el otro día le compré la camisetita del Athletic, ahí, al Irón. El Athletic campeón, sí, sobre todo. Hoy se la pondrá, evidentemente, porque tenemos un partido importante con la Real. Eso es. Contra la Real, mejor dicho. Pero claro, vamos a ver, Iván. La niña no puede ir a todos los sitios con la camiseta del Athletic, a la Icastola, a hacer deporte, en fin. Pero es que le gusta. Pues ya, pero no. A ver, Argichu, al parecer lo hago todo mal. ¿No? Vamos, o sea, que no doy con una. Y tienes que entender que yo soy un hombre que me he reinventado, he cambiado. Yo no tenía referentes así, mi padre no era así. Entonces yo he dicho, yo no quiero ser como él, yo quiero ser de otra forma. Y cuando lo miraba y me fijaba, pues yo decía, pues no quiero ser así. Pero verías lo que hacía tu madre. Bueno, y ahora me voy a ir, porque ahora sale Esti de su clase de triqui. Pero hoy es jueves o lunes. Argichu, cariño, oye, espérate, mujer. Emakume batek ahotsa altxatzen duenean edo ordena zalantzan jartzen duenean, errazagoa da histeriko deitzea entzutea baino. Feminismoa ez da gehiegikeria irrazionala, desberdintasunei ematen zaien erantzuna baizik. Cuando una mujer levanta la voz u opina diferente, es más fácil llamarla histérica que escucharla. El feminismo no es una exageración irracional.
Sí, ya. Es una respuesta a desigualdades históricas que muchos hemos preferido ignorar. Esta escena está basada en el corto El feminista y la histérica. Pase, por favor. No. ¿Agus? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Me acaba de llegar el resultado de su mamografía. Sí. Los resultados están bien y de todas formas le llegará el informe a casa. Lo que sí tengo que comentarle que como usted ha cumplido los 69 años ya, es la última que se le realiza. Pero bueno, ¿y eso por qué? Yo sí, aunque tenga 69 años, yo sigo teniendo senos, ¿eh? Sí, pero por protocolo de Osakidetza es la última a los 69 años. Usted sígase explorando en casa y si se nota alguna anomalía, consulte con su médico de familia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya ni cumplir años vamos a poder. Buenos Gracias días. por nada. Buenos días. Siguiente, por favor. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Helen? Sí, soy yo. Bueno, pues aquí mirando los resultados y viendo un poco su historial clínico, todas las revisiones rutinarias son perfectas. Bien. Por lo tanto, a partir de ahora se le van a hacer cada 3 años y no será la ginecóloga quien se la realice, será la matrona. Ah, ¿y eso? Pues porque a partir de ahora solamente la atenderá la matrona cada 3 años para realizarle una revisión rutinaria. Pero es que yo tengo relaciones sexuales con mi pareja. tengo Como pareja. usted no tiene ningún antecedente ni ninguna anomalía en ninguna de las revisiones, el protocolo va Así que cada 3 años con la cada matrona. 3 años con la matrona. Pues nada, vale. Gracias. Nada, buenos días. Buenos días. Siguiente, por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Belinda? Sí, soy yo. Muy bien. Bueno, pues le comento, aquí tengo los resultados de la citología, está perfecta y estoy viendo que usted ha cumplido 65 años. Así es. Por lo tanto, es la última citología que se le realiza. ¿Cómo la última si yo mantengo relaciones todavía? Sí, pero el protocolo de Osakidetza funciona así. Oye, Es pues, la última a los 65 años. Pues muchas gracias por nada, ¿vale? Buenos días. Buenos días. La sanidad para las mujeres debe ser un derecho, a cualquier edad, no un privilegio. Nuestras vidas no pueden esperar. Ignorancia del sol, y el estrés,
pudiera irme. ¿Y si a alguien se le corrompiera su ser y te convirtiera en la obsesión de sus delirios? A ti, ¿te imaginas que no pudieras irte, moverte del sitio? Que alguien te obligara a permanecer en un rincón, que quisieras cruzar la calle en esa dirección y que no pudieras, que quisieras hablar con una amiga, con un vecino y que no pudieras, que no sepas si quien está ahí mismo y coge un cuchillo lo hace para cortar el pan o para cortarte el cuello hoy, porque sería capaz de hacerlo, porque no tendría ningún reparo en hacérselo él después. Hasta ese grado llega la putrefacción de su cerebro. ¿Te imaginas qué desigualdad tan salvajemente perversa? ¿Te imaginas que no pudieras? ¿Te imaginas un puñetazo en tu cara? ¿Te imaginas? Sigue imaginando que te agarren con saña del brazo y te lancen contra una pared, que te saquen a rastras por la puerta y que ya no puedas oponer resistencia, porque te está doliendo el próximo bofetón que aún no te ha dado, el dolor que te espera. Ser la protagonista de la agresividad y no poder irte. Aunque se te eche encima, vociferando con su atroz dentadura, y no puedes irte. Que te marquen con la monstruosa mentira de la culpabilidad, que se te meta cada hostia en cada idea, cada golpe en el anhelo de no ser golpeada. Que quisieras marcharte y no puedes, que no puedes, y aunque te vayas, tener angustiosa sensación de que te van a perseguir donde fuera, que no puedes marcharte, que no es que no quieras. ¿Te imaginas sentirte tan desolada, tan hundida y apaleada, tan desestimada, que no supieras pedir ayuda? Pero que no supieras pedir ayuda aquí mismo. Y alguien aún se atreve a sugerir un atisbo de la palabra amor en las intenciones de una fiera. Pues sí, todavía lo hay. Y todavía hay quien no se da cuenta de la gravedad de lo que no se para a pensar. Como si todavía hoy una mujer tuviera algo que ver con una raza de inteligencia inferior, de humanidad a medio hacer, de agravios que no cuentan. ¿Te imaginas, Rosa? ¿Te imaginas, Piedi? Extracto del monólogo Ferocidad de Patricia Vidal. Come menos, que estás muy gorda. No le digas eso. Neskato bat zara, arroza jantzi behar duzu. Por favor. Eso no sale de las mujeres. ¿Cómo le dices? A su marido se te come. No. Mira tu amiga qué notas más buenas tiene. ¿Y tú, Belén?
Oso sensible a Sara. Córtate ese pelo de estropajo que tiene. Sin zaitez, y si le cometo saude. No subas para arriba, que se cae bien la plaga. ¡Hasta Orti! Como sigas así, te vas a quedar para vestir santos. No le digáis más. Esa niña fui yo. Crecí creyéndome inferior a los demás. Todas mis relaciones fueron de dependencia. Sufrí anorexia y depresión. Creí que mi voz molestaba. Puedes equivocarte. Tu cuerpo es válido. Tu voz importa. No estás sola. La autoestima no nace sola. Se cuida en casa. Se enseña en el colegio y se sostiene en comunidad. La autoestima no la hagas depender de lo que dicen los demás. No te compares. Acéptate, perdónate y quiérete. Egunon a todos y todas. Hoy, desde el Vizcaya Aretoa, vamos a grabar Caperucita Ardiente. Comencemos. ¿Preparados? Sí. ¿Luces? Sí. ¿Sonido? Sí. ¿Cámara? Sí. ¡Acción! Caperucita Ardiente, toma uno. Corten, se parecen gatos. Están miagando. Por favor, venga. Séqueles, por favor, y écheles un poco de agua. ¿Preparados? ¿Luces? Sí. ¿Sonido? Sí. ¿Cámara? Sí. ¡Acción! Caperucita Ardiente, toma dos. Corten. Séqueles el sudor, por favor. Continuamos. ¿Preparados? ¿Luces? Sí. ¿Sonido? Sí. ¿Cámara? Sí. ¡Acción! Caperucita Ardiente, toma tres. Venga, joder, chicas. A ver, cantar. ¿Qué pasa? A ver, parad un rato, Vicente, parad. A ver, ¿qué pasa? Venga. Pues yo ya lo siento, ¿eh? A ver, joder, empezar. Oye, vamos, Belinda. Iván, por favor. ¿Qué pasa? Hoy las mujeres paramos, no nos movemos, no porque queramos, sino para mostrar todo lo que hacemos. Gaur emakumeok gelditu egiten gara. Ez gara mugitzen. Ez nahi dugulako, baizik eta egiten dugun dena erakusteko.